Los recién nacidos del millonario lloraban sin parar en el avión, hasta que una niña de 7 años hizo lo impensable y reveló algo que dejó al millonario pálido. Deja tu ubicación en los comentarios para que podamos conectarnos contigo. Si esta historia toca tu corazón, dale like y suscríbete para más. El vuelo 1982 a San Francisco llevaba 30 minutos de trayecto cuando los gemelos comenzaron a llorar. No eran los habituales sonidos inquietos de un bebé, sino aullidos penetrantes que atravesaban el ruido ambiental de la cabina como sirenas. Richard Blackwood, multimillonario de la tecnología y padre soltero reciente, parecía no haber dormido en semanas, con ojeras oscuras marcando sus ojos mientras balanceaba desesperadamente en sus brazos a los gemelos de 6 meses, Lucas y Lily. He intentado todo, susurró al asistente de vuelo que se mantenía cerca. Fórmula, pañales, arrullos, nada funciona. Las miradas compasivas pronto se transformaron en gestos de irritación a medida que el llanto se intensificaba. Richard había reservado primera clase, pero ninguna cantidad de dinero podía crear una burbuja a prueba de sonido. La asistente de vuelo sugirió que un paseo por la cabina podría calmarlos, pero otra azafata advirtió: «Señor, estamos experimentando turbulencias. Por favor, regrese a su asiento». Cuando Richard avanzaba tambaleante por el pasillo, un gemelo acunado en cada brazo, fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña con cabello color cobre sentada sola en clase turista, de 7, tal vez 8 años, que lo miraba con unos curiosos ojos verdes que parecían extrañamente familiares. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Richard, alzando la voz sobre los sollozos de los gemelos. La niña se encogió de hombros y luego se levantó. «Lloran porque extrañan la canción de su mamá». Richard se congeló. «¿Qué dijiste?». «Conozco la canción que su mamá les cantaba, la de la luz de las estrellas y los ángeles», respondió ella. El rostro de Richard se tornó pálido. «¿Cómo es posible?». «Déjame mostrarte». La niña extendió los brazos hacia la pequeña Lily, y antes de que Richard pudiera protestar, comenzó a cantar con una voz clara y dulce. «Luz de estrella, brilla ya, ángeles velan en la oscuridad. Cierra tus ojos, vuela en paz, aquí estaré cuando amanezca ya». El efecto fue inmediato. Ambos gemelos se tranquilizaron, sus ojos fijos en el rostro de la niña. Richard se desplomó hacia atrás en un asiento vacío. «Es imposible», susurró. «Esa canción fue inventada por mi esposa. Nunca la cantó a nadie más que a los gemelos». «A mí también me la cantó», respondió la niña. «¿Quién eres?», exigió Richard con voz temblorosa. «¿Dónde están tus padres?». «Me llamo Emma Bennett», contestó. «Y no sé dónde están mis padres. La señora de servicios sociales me llevaba a mi nuevo hogar de acogida, pero se enfermó en el baño». Se acercó una azafata, con preocupación grabada en el rostro. «Señor, ¿todo está bien?». «Esta niña viaja sola», dijo Richard, incapaz de apartar la vista de Emma, «y sabe algo que no podría saber sobre mi esposa». «Su esposa que desapareció hace un mes», dijo Emma en voz baja. «La señora Vanessa Blackwood». Toda la fila de pasajeros quedó en silencio, mirando a la pequeña que había callado a los gemelos y dejado a un multimillonario blanco como la tiza. «¿Cómo sabes sobre mi esposa?», susurró Richard. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. «Porque ella me salvó, y ahora creo que está en problemas». El aterrizaje de emergencia en Denver desató un frenesí mediático. El solo nombre de Richard Blackwood ya garantizaba titulares, pero sumado a los gemelos misteriosamente calmados y una niña de 7 años afirmando conexión con su esposa desaparecida, la historia explotó en todos los noticieros. «Señor Blackwood, entiendo que esto es difícil», dijo el detective Morgan en la pequeña oficina de seguridad del aeropuerto. «Pero necesitamos comprender qué sucedió». Richard estaba sentado con los gemelos dormidos en un portabebés doble, mientras Emma coloreaba en silencio en una esquina, bajo la atenta mirada de una trabajadora social. «Ya les dije todo», afirmó. «Mi esposa Vanessa desapareció hace 4 semanas.
sin aviso, sin nota. Las cámaras de seguridad la mostraron saliendo de nuestra casa en San Francisco a las 2 de la mañana. Su coche fue encontrado abandonado en el Golden Gate Park al día siguiente. Sin señales de forcejeo, simplemente desapareció. El detective Morgan miró hacia Emma. ¿Y nunca había visto a esta niña antes? Jamás. Pero conocía la nana privada de Vanessa, palabra por palabra, la melodía exacta. Es imposible. La trabajadora social intervino. La azafata que acompañaba a Emma se enfermó gravemente poco después del despegue. Al parecer fue intoxicación alimentaria. Está siendo tratada en el Denver Memorial. ¿Y qué pasa con los registros de Emma?, preguntó Richard. Ahí es donde las cosas se ponen extrañas, dijo el detective. Emma Bennett, 7 años, fue encontrada deambulando sola frente a una gasolinera en Reno hace 3 días. Sin identificación, solo su nombre. Dice que es de Sacramento, pero no pudo dar una dirección. Servicios sociales la estaba trasladando a una familia de acogida en San Francisco mientras investigan. Quiero hablar con ella, insistió Richard. Señor Blackwood, con todo respeto. Mi esposa está desaparecida. Esta niña sabe cosas que solo Vanessa sabría. Necesito 5 minutos. El detective asintió a regañadientes. Richard se acercó a Emma y se arrodilló a su lado. Emma, ¿cómo conoces la canción de mi esposa? Emma dejó su crayón. Ella me la cantó en la cabaña. ¿Qué cabaña? En el bosque. Dijo que era un lugar secreto. Tiene fotos de los gemelos por todas partes. El corazón de Richard latía con fuerza. ¿Cuándo la viste por última vez? Hace 3 días. Me dijo que buscara ayuda. Me dio dinero para comida. Dijo que venían hombres malos. ¿Dijo quiénes? ¿Mencionó algún nombre? El rostro de Emma se ensombreció. Solo que trabajaban para el hombre con el tatuaje de serpiente, el hombre que quería su investigación. La sangre de Richard se heló. Vanessa había estado liderando un innovador estudio farmacéutico antes de desaparecer. Un posible avance para tratar el Alzheimer de inicio temprano. Su socio de investigación, Vincent Drake, tenía un tatuaje de serpiente enrollándose en su antebrazo. Emma, esto es importante. ¿Puedes encontrar esa cabaña de nuevo? La niña asintió. Está junto a un lago con una roca grande en forma de tortuga. Richard se volvió hacia el detective. Sé dónde es. La familia de Vanessa tenía una propiedad en el lago Tahoe. La vendió hace años, pero... Su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Hola? Richard. La voz era apenas un susurro, pero la reconocería en cualquier parte. Vanessa, ¿dónde estás? No confíes en Drake. La fórmula funciona demasiado bien. Harán lo que sea. La línea se cortó. Richard miró a Emma, que lo observaba atentamente. «Te llamó, ¿verdad?», preguntó la niña. Dijo que podría intentarlo. Señor Blackwood, lo interrumpió el detective. Tenemos un problema. Según los registros de Sacramento, Emma Bennett murió en un incendio junto a sus padres hace 2 años. La residencia Blackwood, en el barrio de Pacific Heights de San Francisco, parecía una fortaleza. El personal de seguridad patrullaba el perímetro mientras, en el interior, Richard caminaba de un lado a otro por la guardería, observando a los gemelos dormir plácidamente por primera vez en semanas. «Usted también debería descansar», dijo Marta, la niñera, desde la puerta. «Se ve agotado». «No puedo», respondió Richard. «No hasta resolver esto». Tras intensas negociaciones, Richard había convencido a las autoridades de dejar que Emma se quedara con él temporalmente. Su riqueza, influencia y la extraña conexión con su esposa desaparecida los habían persuadido, aunque una trabajadora social vendría a revisar cada día. «¿Dónde está ahora?», preguntó Richard. «En la habitación de invitados». Esa niña apenas pronunció 2 palabras durante la cena. Solo seguía mirando las fotos familiares. «Gracias, Marta. Iré a verla». Richard encontró a Emma sentada con las piernas cruzadas en la cama, examinando una foto enmarcada de Vanessa. «¿La extrañas?», dijo Emma. No era una pregunta. «Mucho». Richard se sentó a su lado.
Emma, necesito que me cuentes todo. ¿Cómo conociste a mi esposa? Emma colocó la foto con cuidado. Estaba asustada y escondida. Ella me encontró y dijo que me mantendría a salvo. ¿Escondida de qué? De los hombres en el coche negro. Me buscaban después del incendio. ¿El incendio que supuestamente te mató a ti y a tus padres? Emma asintió. Mi verdadero nombre es Emma Winters. Mi papá era científico, como tu esposa. A veces trabajaban juntos. Richard intentó asimilarlo. El doctor Daniel Winters estaba en el equipo de investigación de Vanessa antes del accidente en el laboratorio el año pasado. No fue un accidente, dijo Emma suavemente. Los hombres malos lo hicieron porque papá descubrió su secreto. Un escalofrío recorrió a Richard. La muerte de Daniel Winters había devastado a Vanessa. La explosión del laboratorio fue declarada accidental, pero ella siempre había tenido dudas. Emma, ¿por qué te buscaban a ti? Porque recuerdo todo, cada palabra, cada imagen, todo lo que veo o escucho. Papá lo llamaba memoria idética. Los hombres querían lo que yo había visto en la oficina de papá. Las implicaciones dejaron a Richard atónito. Si Emma había visto la investigación de su padre y podía recordarla perfectamente. La noche del incendio, comenzó Richard con cautela. ¿Alguien te ayudó a escapar? Emma asintió. Una mujer policía. Me dijo que tenía que desaparecer. Me dio un apellido nuevo. Me llevó a distintos lugares hasta que los hombres malos nos encontraron de nuevo. Entonces tu esposa me acogió. El teléfono de Richard vibró con un mensaje de un número desconocido. Casa satélite, código de la bóveda, cumpleaños de los gemelos. Date prisa. Emma, reconocerías a los hombres si los volvieras a ver. Antes de que pudiera responder, el sistema de seguridad retumbó. Marta irrumpió en la habitación. Han violado el perímetro. La seguridad dice que son 3 hombres armados. Richard tomó la mano de Emma. Tenemos que irnos ya. Corrió hacia la guardería y cargó a los gemelos. El cuarto de pánico de la casa sería el destino obvio, lo que lo hacía peligroso. Síganme, ordenó Richard llevándolos a su despacho. Presionó un panel oculto que reveló una estrecha escalera. Vanessa insistió en múltiples rutas de escape. Descendieron hacia un garaje con un sedán sin distintivos. Entren, este coche no está registrado a mi nombre. Mientras aceleraban por una salida secreta, Emma señaló el teléfono que aún vibraba en la mano de Richard. Tu esposa dijo que podían rastrear esos. Richard lo arrojó inmediatamente por la ventana. ¿Cómo sabes que fue Vanessa quien envió ese mensaje? Porque casa satélite es como ella llamaba a la cabaña. Dijo que si pasaba algo, yo debía contártelo. Mientras se incorporaban a la autopista, Richard revisó el espejo retrovisor. Nadie parecía seguirlos. ¿Emma? ¿Sabes qué había en la investigación de mi esposa que haría que la gente matara por ello? La niña miró por la ventana hacia el cielo nocturno. Ella lo llamaba Neosony, la droga de la memoria. Dijo que podía ayudar a la gente a recordar, pero algunos querían usarla para hacer que la gente olvidara. Las aguas del lago Tahoe reflejaban la luz de la luna mientras Richard conducía por la sinuosa carretera hacia Emerald Bay. Emma se había quedado dormida en el asiento trasero junto a los gemelos, que permanecían milagrosamente tranquilos después de tomar su biberón en una gasolinera remota. La mente de Richard repasaba los eventos de las últimas 24 horas. La coincidencia era demasiado perfecta. Una niña con memoria extraordinaria, apareciendo justo después del misterioso mensaje de su esposa sobre su investigación. ¿Lo había planeado Vanessa? ¿Era Emma una especie de respaldo viviente de su trabajo? La cabaña apareció a la vista. Una modesta construcción en forma de A, enclavada entre pinos gigantes. Tal como describió Emma, una formación rocosa con forma de tortuga era visible junto a la orilla del lago. Emma, susurró Richard, despertándola suavemente. Ya estamos aquí. Los ojos de la niña se abrieron de golpe, alerta de inmediato. Deberíate haber una linterna azul junto a la puerta si es seguro. Richard examinó la propiedad. No había linterna. Quédate en el coche con los gemelos.
Se acercó con cautela, notando que la cabaña parecía intacta. Con la linterna del teléfono desechable que había comprado, Richard examinó la puerta, sin señales de entrada forzada. La fecha de nacimiento de los gemelos. 12 de noviembre. Marcó 11-12 en la cerradura electrónica. La puerta se abrió con un clic. Dentro, la cabaña estaba ordenada, pero mostraba claros signos de haber sido habitada recientemente. Fotos de los gemelos y de Richard cubrían una pared. Papeles de investigación estaban apilados cuidadosamente en un escritorio. Un laboratorio improvisado se había instalado en lo que debía ser el comedor. Vanessa, llamó Richard suavemente. Ninguna respuesta. Emma apareció en la puerta cargando a uno de los gemelos. Ella no está aquí, dijo simplemente. Pero dejó algo para ti. Te dije que te quedaras en el coche, reprendió Richard, tomando al pequeño Lucas de sus brazos. Lily empezó a inquietarse. Sabía cómo ayudar, dijo Emma, señalando una pintura del lago. Mira detrás de eso. Richard movió el cuadro y reveló una caja fuerte en la pared. Otra vez, introdujo 11-12. Dentro había una memoria USB, un diario encuadernado en cuero y un sobre sellado con su nombre. Con manos temblorosas, abrió la carta. Richard, si estás leyendo esto, Emma te encontró. Confía en ella. Es extraordinaria en formas que no puedes imaginar. Lo que descubrimos es a la vez milagroso y peligroso. Drake y sus inversionistas planean usar NeoSony como arma. La fórmula, en su estado actual, puede mejorar la memoria, pero ellos han desarrollado una aplicación inversa que puede apuntar y borrar recuerdos específicos. Piensa en las implicaciones. Testigos que no recuerdan crímenes, soldados que olvidan información clasificada, opositores políticos que olvidan sus convicciones. Lo probaron en sujetos involuntarios. Descubrí la verdad y tuve que desaparecer. La fórmula completa existe en solo 2 lugares: mis notas codificadas en esta memoria y la memoria perfecta de Emma. Ella fue testigo del descubrimiento original de Daniel antes del accidente. Intentaron eliminar a los Winters para encubrirse, pero Emma sobrevivió. Me vigilan demasiado de cerca para contactarte directamente. Para cuando leas esto, me habré movido otra vez. La cabaña ya no es segura. Los gemelos también son objetivos. La versión prenatal de NeoSony, a la que estuve expuesta durante el desarrollo temprano, significa que ellos podrían haber heredado capacidades de memoria mejoradas. Drake lo sabe. Busca a la doctora Julia Chen en Berkeley. Es la única otra persona que conoce la verdad. Ella puede verificar todo. Te amo. Protege a nuestros hijos. A los 3. Emma te necesita tanto como tú a ella. Siempre tuya, Vanessa. Richard levantó la vista hacia Emma, que mecía suavemente a Lily. Tú sabías todo esto, dijo. Has estado llevando en tu cabeza la investigación de mi esposa. Emma asintió solemnemente. Parte de ella. Tu esposa dijo que no debía contarlo a nadie hasta encontrarte. Una tabla del suelo crujió en la habitación trasera. Instintivamente Richard colocó a Emma y a los gemelos detrás de él. Vanessa, llamó. El silencio se prolongó unos segundos antes de que una voz familiar respondiera. Hola, Richard. Veo que ya conociste nuestra póliza de seguro. Vincent Drake entró en la sala con una pistola sostenida casualmente a un lado. Me temo que necesitaré esa memoria, y a la niña. ¿Cómo nos encontraste?, exigió Richard poniéndose entre Drake y los niños. El tatuaje de serpiente de Drake parecía retorcerse en la tenue luz mientras flexionaba el brazo. Predecible, Richard. El lugar favorito de tu esposa. En el momento en que nuestra vigilancia detectó actividad en esta propiedad, lo supe. ¿Dónde está Vanessa? A salvo por ahora. Drake hizo un gesto con la pistola. La memoria USB, por favor, y luego hablaremos del futuro de tu familia. La mente de Richard trabajaba a toda velocidad. Drake estaba solo, algo inusual en un hombre que normalmente viajaba con seguridad.
¿Estaba mintiendo sobre Vanessa? Quiero una prueba de que está viva, dijo Richard, deslizando la memoria USB en su bolsillo. Drake sonrió fríamente. Revisa tu teléfono desechable. Te envié algo mientras leías la melodramática carta de tu esposa. Richard sacó el teléfono. Un video mostraba a Vanessa en lo que parecía una habitación de hotel, con el periódico del día a su lado. Los niños, Richard, decía Vanessa en la pantalla, con voz firme pero los ojos llenos de miedo. Ellos son lo único que importa. Drake extendió la mano. La memoria, ahora. Emma tiró de la manga de Richard. Está mintiendo, susurró. Mira el periódico. El crucigrama está resuelto con mi letra. Richard entrecerró los ojos hacia el video. La niña tenía razón. En los cuadros del crucigrama se veían letras infantiles distintivas. Niña lista, dijo Drake. Vanessa dijo que lo notabas todo. Eso es lo que te hace tan valiosa. ¿Dónde está ella?, exigió Richard. Probablemente mirando esta cabaña ahora mismo, respondió Drake. Tu esposa es ingeniosa. Escapó de nuestra instalación la semana pasada, llevándose consigo a nuestro sujeto de prueba más prometedor. Asintió hacia Emma. ¿Te dijo qué la hace especial? No solo su memoria, sino su inmunidad a los efectos de borrado. Necesitamos entender por qué. El pequeño Lucas comenzó a inquietarse. Los ojos de Drake se entrecerraron al oírlo. Y los gemelos, sujetos fascinantes. La exposición prenatal creó mutaciones inesperadas. Sus escáneres cerebrales muestran un desarrollo extraordinario en el hipocampo. Richard sintió náuseas. Han estado vigilando a mis hijos desde la concepción. El embarazo de Vanessa fue la oportunidad perfecta para observar efectos a largo plazo. Ella no sabía que formaba parte del estudio hasta hace poco. Un ruido afuera distrajo momentáneamente a Drake. Richard aprovechó la oportunidad, lanzándose hacia adelante y derribando el arma de su mano. Ambos cayeron sobre el escritorio, esparciendo papeles de investigación por el aire. ¡Corre, Emma!, gritó Richard mientras forcejeaba con Drake. La niña tomó a Lily y corrió hacia la puerta, pero dudó. No puedo dejarte. Drake golpeó con el codo la mandíbula de Richard, aturdiéndolo por un instante. Ninguno de ustedes se va, gruñó Drake, alcanzando su arma. Un disparo retumbó en la cabaña. Drake se desplomó, sujetándose el hombro. En el umbral estaba el detective Morgan, apuntando con su arma al hombre caído. La policía de San Francisco ha estado siguiendo al señor Drake, desde que su esposa presentó pruebas confidenciales contra su empresa el mes pasado, explicó Morgan, manteniendo el arma fija. Esperábamos que nos llevara hasta ella. Richard reunió a los gemelos y a Emma. Vanessa te contactó. Morgan asintió. Necesitaban a alguien oficial en quien pudiera confiar. He estado trabajando con ella para construir un caso contra Pharmach y sus experimentos ilegales de memoria. Drake rió a pesar de su herida. Llegan demasiado tarde. La subasta ya está organizada. Países y corporaciones de todo el mundo están pujando por Mimosin, la capacidad de eliminar recuerdos selectivos. Vale miles de millones. ¿Dónde está mi esposa?, exigió Richard. Los ojos de Drake brillaron con malicia. Ella hizo un sacrificio. Se entregó a cambio de la libertad de la niña, muy maternal de su parte, considerando. ¿Considerando qué?, presionó Richard. Drake sonrió a través del dolor. Pregúntale al detective qué más te contó tu esposa sobre la verdadera identidad de Emma. Richard miró a Morgan, que no pudo sostenerle la mirada. Hay algo que deberías saber, dijo en voz baja, sobre la conexión de Emma con tu familia. Emma dio un paso adelante con el rostro solemne. Está bien. Ahora lo recuerdo todo. Tomó la mano de Richard. Hace 3 años, antes de los gemelos, usted y la señora Blackwood tuvieron otro bebé. Los doctores dijeron que murió al nacer, pero no fue así. Richard retrocedió tambaleante. ¿Qué estás diciendo? El proyecto Neimosoni comenzó conmigo, dijo Emma. Yo fui la paciente cero. 3 días después,
Richard se encontraba en la oficina de la doctora Julia Chen en Berkeley, luchando por procesar todo lo aprendido. Los gemelos dormían plácidamente en su cochecito, mientras Emma coloreaba patrones intrincados en un cuaderno. Patrones que la doctora Chen explicó eran estructuras moleculares de la investigación de Vanessa. La prueba de ADN lo confirma, dijo suavemente la doctora. Emma es biológicamente su hija. Richard miró los resultados. ¿Cómo es posible? Nos dijeron que nuestro primer hijo murió por complicaciones. Porque Pharmach necesitaba un recién nacido con marcadores genéticos específicos, explicó la doctora Chen. El historial familiar de memoria excepcional combinado con la investigación neurológica de Vanessa hizo que su hija fuera la candidata perfecta. Así que robaron a su bebé y falsificaron su muerte. La rabia en la voz de Richard hizo que los gemelos se movieran. La doctora Chen asintió con gravedad y explicó que habían colocado a Emma con Daniel Winters, su investigador principal, para que la criara como propia. Al principio él no sabía la verdad. Cuando descubrió los orígenes de Emma y las pruebas poco éticas, intentó exponerlos. Fue entonces cuando organizaron el accidente. Richard observó a Emma dibujar estructuras químicas complejas con una precisión perfecta. Y Vanessa descubrió todo esto hace aproximadamente un año. Reconoció la conexión al revisar los datos genéticos de los ensayos de Nimosin. No podía enfrentarse directamente a Pharmach sin ponerlos a todos en peligro. Así que comenzó a reunir pruebas mientras continuaba con su investigación. ¿Por qué no me lo dijo? Estaba bajo vigilancia constante. El embarazo de los gemelos complicó todo. Pharmach también estaba monitoreando su desarrollo. Después de la muerte de Daniel, contactó en secreto con Emma, planeando revelarlo todo una vez, que tuviera suficientes pruebas para derribar la operación de Drake. Richard recordó el diario de la cabaña lleno de notas codificadas sobre el sujeto E y la operación Reclaim. Y ahora la gente de Drake la tiene. La expresión de la doctora Chen se ensombreció. Los inversionistas de Pharmach son personas muy poderosas. La tecnología de manipulación de la memoria tiene aplicaciones militares y de inteligencia por valor de billones. No la dejarán ir fácilmente. El detective Morgan dijo que el FBI se había hecho cargo de la investigación. Sí, pero debemos tener cuidado en quién confiamos. Las conexiones de Drake llegan a las agencias gubernamentales. Emma se acercó levantando su cuaderno. Terminé la secuencia, dijo. La página contenía lo que parecía una ecuación matemática compleja. La doctora Chen jadeó. Es la fórmula de estabilización en la que trabajaba Vanessa. La pieza que faltaba para evitar la degradación de la memoria después de la mejora. Richard observó a su hija, la niña que había llorado como muerta durante 7 años, y que ahora volvía con un don extraordinario y un vínculo directo con su esposa desaparecida. Emma, ¿recuerdas dónde podrían haber llevado a Vanessa? ¿Algún detalle de conversaciones que escuchaste? Emma cerró los ojos, el rostro contraído en concentración. El Dr. Drake habló de un lugar llamado El Faro cuando pensó que estaba dormida. Dijo que era donde terminarían la fase final. Los ojos de la doctora Chen se abrieron de par en par. El Faro es la instalación de investigación privada de Pharmach en una pequeña isla frente a la costa de California. Oficialmente es una estación de investigación marina. El teléfono de Richard sonó. ¿Era el detective Morgan? Tenemos una pista, dijo sin preámbulos. La patrulla marítima interceptó un barco de Pharmach rumbo a su instalación en la isla. Encontraron equipo de investigación, pero ningún personal. El lugar había sido evacuado, pero dejaron algo atrás, una grabación para ti. ¿Qué dice? Es mejor que lo escuches tú mismo. Te lo envío ahora. Segundos después, el teléfono de Richard emitió un tono con un mensaje de voz. Lo puso en altavoz. Richard. La voz de Vanessa era clara y fuerte. Si estás escuchando esto, encontraste a Emma y descubriste la verdad. Lamento tanto haberte ocultado esto. Creí que estaba protegiendo a nuestra familia. Hizo una pausa.
la emoción rompiendo su fachada compuesta. Drake me lleva a la instalación de Singapur para la demostración final a los posibles compradores. La subasta es en 3 días. Después de eso, me convertiré en una carga. Me eliminarán. Los gemelos y Emma seguirán siendo objetivos mientras Farmach exista. Otra pausa. Entonces recuerda nuestra luna de miel. La pregunta que me hiciste al atardecer. Allí escondí todo lo que necesitan. Emma lo entenderá. Los amo a todos. Encuéntrame. El mensaje terminó. Richard miró a Emma, que ya estaba asintiendo. La estrella de mar de vidrio, dijo con seguridad. En tu luna de miel en Bora Bora, le pediste a la señora Blackwood que se casara contigo de nuevo al atardecer, y le diste una estrella de mar de vidrio como pisapapeles. Ella la guarda en su escritorio. Richard recordó el pesado adorno de vidrio azul en la oficina de Vanessa. ¿Cómo lo sabes? Emma sonrió. Me mostró fotos. Dijo que era su posesión más preciada porque le recordaba que el amor puede sobrevivir a cualquier cosa. La doctora Chen se levantó. Debemos ir a tu casa. Si Emma tiene razón, Vanessa pudo haber escondido algo crucial dentro de ese pisapapeles. Mientras se preparaban para salir, Richard se arrodilló ante Emma. Cuando todo esto termine, si encontramos a Vanessa. Le costó encontrar las palabras correctas. Emma lo miró con ojos tan parecidos a los suyos. Recuerdo haber sido tu bebé, dijo simplemente. Antes de que me llevaran, recuerdo tu voz. Solías llamarme tu pequeña estrella de mar. Richard la abrazó suavemente, las lágrimas corriendo libremente ahora. Vamos a encontrar a tu madre, prometió. Y luego seremos la familia que siempre debimos ser. Cuando caminaban hacia el coche, Emma se detuvo de repente. Espera, hay algo más, algo importante sobre Singapur. ¿Qué es? Preguntó Richard. El rostro de Emma se iluminó con una realización. El médico de los gemelos. Tenía un número de Singapur en sus contactos. Lo vi cuando dejó su teléfono en el mostrador durante su chequeo. Richard se quedó helado. El doctor Mercer había estado tratando a los gemelos desde su nacimiento. Vanessa insistió específicamente en él, porque Farmach lo había colocado allí. La doctora Chen susurró. Ha estado monitoreando a los gemelos todo el tiempo, lo que significa que podría saber exactamente a dónde llevan a Vanessa, completó Richard, entendiendo las implicaciones. El consultorio médico del doctor Andrew Mercer en Pacific Heights estaba cerrado cuando Richard llegó con Emma y los gemelos. El detective Morgan los acompañaba. Sus credenciales policiales les dieron acceso al edificio. Su recepcionista dice que se fue repentinamente a una conferencia ayer, informó Morgan, forzando la cerradura de la oficina privada del doctor. Ni siquiera canceló sus citas, simplemente desapareció. La oficina estaba meticulosamente ordenada. Diplomas de prestigiosas universidades médicas adornaban las paredes. Fotos familiares mostraban a una esposa perfecta y 2 hijos. Nada parecía fuera de lugar. Busquen compartimentos ocultos, instruyó Richard mientras revisaba los cajones del escritorio. Vanessa no lo habría elegido sin motivo. Emma se acercó a la estantería, sus dedos recorriendo libros de medicina hasta que se detuvieron en un grueso volumen de neurología pediátrica. Dijo con seguridad, sacándolo del estante. El libro se abrió y reveló un interior hueco que contenía un teléfono desechable y un pequeño vial de líquido transparente. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Richard, asombrado. Es el único libro con polvo en la parte superior, pero no en los bordes, explicó Emma. Alguien lo saca con frecuencia. El detective Morgan guardó con cuidado el vial en una bolsa. Haremos que lo analicen de inmediato. Richard examinó el teléfono, encontrando solo un número en el historial de llamadas. Lo marcó y puso el altavoz. Tras 3 tonos, una voz computarizada respondió. Autenticación requerida. Emma dio un paso al frente sin dudar. Paciente 0. Secuencia de prueba alfa 97 Tango. Pausa. Patrón de voz reconocido. Proceda con la pregunta de seguridad. El primer recuerdo siempre es el más profundo.
Emma recitó. Autenticación completa. Línea segura establecida. Una nueva voz surgió, femenina, con un ligero acento británico. Soy la doctora Eliza Hammond. ¿Con quién hablo? Richard Blackwood. Busco a mi esposa, Vanessa. Una respiración aguda se escuchó. Señor Blackwood. Vanessa dijo que tal vez llamaría. ¿Está Emma con usted? Aquí estoy, confirmó Emma. Gracias a Dios. Escuche con atención. Soy el contacto de Vanessa dentro de Pharmach, Singapur. Ella está retenida en el ala de investigación, Subnivel 3. La demostración está programada para mañana a las 9 a.m., hora local. ¿Qué exactamente van a demostrar?, preguntó Richard. El sistema completo de Nimosin, mejora de la memoria y borrado selectivo. Usarán a Vanessa como sujeto para probar su eficacia. Estará consciente, pero obediente durante el procedimiento. La sangre de Richard se heló. Van a borrar sus recuerdos. Peor aún, mostrarán la precisión borrando solo sus recuerdos de sus hijos, usted, los gemelos, y especialmente Emma. Es la demostración definitiva de control. Eliminar vínculos emocionales específicos mientras dejan intacto el conocimiento técnico. Emma jadeó, sus pequeñas manos aferrándose al brazo de Richard. ¿Cómo detenemos esto?, exigió él. Vanessa lo anticipó todo. Encuentren la estrella de mar. Dentro está un mecanismo de seguridad, una fórmula que neutraliza Nimosin y protege permanentemente contra la manipulación de la memoria. Una dosis para cada uno. ¿Como una vacuna?, preguntó Morgan. Exacto. Pero deben apresurarse. Drake sospecha que ayudo a Vanessa. Mi tapadera no durará mucho más. ¿Y la seguridad de la instalación?, preguntó Richard. Puedo conseguirles tarjetas de acceso, pero necesitarán una distracción para llegar al Subnivel 3, sin ser detectados. ¿Cuándo podemos encontrarnos? Aeropuerto de Changi, Singapur, Terminal 3, mañana a las 6 a.m. Busquen a una mujer con un pañuelo rojo en la cafetería. La contraseña es Starlight Angels. La línea se cortó. Richard miró a Morgan. Necesito llegar a Singapur de inmediato. Ya contacté a Operaciones Internacionales del FBI, respondió Morgan. Están coordinando con las autoridades de Singapur, pero oficialmente sus manos están atadas. Pharmach tiene conexiones políticas muy poderosas. No voy a esperar canales oficiales. Mi jet privado puede llevarnos allí en 16 horas. ¿Nos?, arqueó una ceja Morgan. Necesito a alguien en quien confiar, dijo Richard. Y Emma también viene. Ella es la clave de todo. Absolutamente no, protestó Morgan. Llevar a una niña a una operación peligrosa. Tengo que ir, interrumpió Emma con firmeza. Mamá dejó pistas que solo yo entendería, y soy la única que conoce los códigos de anulación del sistema de suministro de Minimosoni. Morgan vaciló, claramente dividido. Esto es altamente irregular. Bienvenido a mi vida de la última semana, dijo Richard sombríamente. Luego miró a Emma. ¿Estás segura de esto? Podría ser peligroso. Emma asintió solemnemente. Ella también es mi mamá y me salvó. ¿Ahora es mi turno de salvarla? Mientras se preparaban para salir, el teléfono de Richard emitió un aviso con un mensaje de la doctora Chen. Analicé la estrella de mar de vidrio. Contiene microcápsulas del compuesto sintetizado. La fórmula coincide con lo que dibujó Emma. 4 dosis. Voy a llevártelas ahora. Richard se arrodilló junto a Emma. Tu madre planeó todo esto desde el principio. Sabía que me encontrarías. Ella me dijo que lo haría, respondió Emma con sencillez. Dijo, tu padre moverá cielo y tierra una vez que sepa la verdad. Richard sintió una oleada de determinación. Durante 7 años había llorado a una hija que creía muerta. Durante un mes había buscado a una esposa desaparecida. Ahora, con los gemelos seguros en su portabebés y Emma tomando su mano, lucharía por reunir a su familia por completo. El Dr. Mercer esperará que sigamos esta pista, advirtió Morgan cuando se dirigían a la puerta.
Bien, replicó Richard con la mandíbula apretada, porque quiero que Drake y todos los involucrados sepan que voy por ellos. Cuando termine, no quedará Farmach que pueda amenazar a mi familia. Al salir, Emma se tensó de repente. «El coche negro», susurró, señalando un sedán estacionado al otro lado de la calle. «Es el mismo de antes». Morgan instintivamente alcanzó su arma, pero antes de que pudiera sacarla, el motor del coche rugió. En lugar de alejarse, aceleró directamente hacia ellos. 16 horas después, Richard miraba por la ventana de su jet Gulfstream mientras comenzaba el descenso hacia Singapur. El espectacular horizonte de la ciudad brillaba contra el cielo del amanecer, un contraste marcado con la oscuridad que sentía por dentro. El ataque con el coche frente al consultorio del Dr. Mercer había sido un casi desastre. Los reflejos rápidos del detective Morgan los habían salvado, empujando a Emma y a Richard fuera de la trayectoria del vehículo, mientras un agente encubierto del FBI que los estaba vigilando reventó las llantas. El conductor se había tragado una cápsula de cianuro antes de que pudieran interrogarlo. «ETA a 10 minutos, señor Blackwood», anunció el piloto por el intercomunicador. Richard asintió, girándose hacia donde Emma dormía, acurrucada en un asiento mullido, su pequeño rostro finalmente en paz después de horas de tensión. Los gemelos dormían en sus cunas de viaje, vigilados por Marta, que había insistido en acompañarlos. «Debería despertarla», dijo el detective Morgan, revisando su arma por tercera vez. «Necesitamos repasar el plan». Richard tocó suavemente el hombro de Emma. «Emma, cariño, ya casi llegamos». Ella despertó al instante, completamente alerta, una habilidad que Richard había notado en ella. Ninguna transición somnolienta del sueño a la vigilia. «¿Me perdí de algo?», preguntó, incorporándose. «No, pero tenemos que repasar todo una vez más». La doctora Chen se unió a ellos, desplegando planos de las instalaciones de Farmach en Singapur que sus contactos del FBI habían conseguido. «El ala de investigación está aislada del edificio principal», explicó. «Controles de seguridad aquí, aquí y aquí. El subnivel 3 solo puede accederse mediante este ascensor, que requiere autenticación biométrica». «Ahí entra la doctora Hammond», dijo Richard. «Si nos consigue las tarjetas de acceso como prometió». Morgan parecía escéptico. «Estamos depositando mucha fe en alguien que nunca hemos conocido». «Vanessa confiaba en ella», dijo Emma simplemente, como si eso resolviera el asunto. Richard miró su reloj. «Aterrizamos en minutos. Marta llevará a los gemelos al hotel mientras nosotros nos reunimos con la doctora Hammond». «¿Y las dosis?», preguntó la doctora Chen. Richard dio una palmada sobre el bolsillo interior de su chaqueta, donde 4 pequeños viales de líquido transparente estaban guardados con seguridad. «Listas. Una para cada uno de nosotros antes de entrar en la instalación». «Analicé su composición», dijo la doctora Chen. «Es extraordinaria. Un escudo neuroquímico que impide la manipulación externa de las vías de memoria, mientras preserva la función natural de la memoria». «¿Protegerá a mamá a tiempo?», preguntó Emma. La doctora Chen vaciló. «Si podemos administrarlo antes de la demostración, sí. Pero una vez que los recuerdos se borran, no pueden recuperarse», terminó Emma en voz baja. El avión aterrizó casi sin un golpe, mientras rodaban hacia la terminal de aviación privada. El teléfono de Richard vibró con un mensaje de un número desconocido. Cambio de planes. La reunión fue comprometida. Vayan a Marina Bay Sands, habitación 3318. 1 hora. Richard se lo mostró a los demás. Podría ser una trampa. «O Hammond tuvo que cambiar de lugar por seguridad», replicó Morgan. «No tenemos mucha opción». En 30 minutos ya habían pasado aduana, la riqueza de Richard allanando el camino, y se dividieron según lo planeado. Marta llevó a los gemelos al Ritz-Carlton, mientras Richard, Emma, Morgan y la doctora Chen se dirigían al Marina Bay Sands en vehículos separados. El icónico hotel de 3 torres dominaba el horizonte de Singapur.
Richard y Emma tomaron un ascensor mientras Morgan y la doctora Chen tomaban otro, todos convergiendo en el piso 33 desde direcciones diferentes. La habitación 3318 parecía ordinaria. Richard llamó a la puerta, una mano manteniendo a Emma ligeramente detrás de él, y la otra cerca del pequeño taser que Morgan le había dado, lo más parecido a un arma que podía portar legalmente. La puerta se abrió y reveló a una mujer menuda con cabello negro entrecano y ojos cansados. Rápidamente los instó a entrar. Una vez cerrada la puerta, estudió a Emma con atención. «Te pareces tanto a tu madre», dijo suavemente antes de volverse hacia Richard. «Doctora Eliza Hammond, he trabajado con Vanessa casi un año, ayudando a documentar las actividades ilegales de Pharmach». «¿Dónde está ahora?», exigió Richard. «Sigue en la instalación de investigación. Han adelantado la demostración al mediodía de hoy, dentro de 7 horas». «Drake descubrió de algún modo nuestra comunicación», adivinó Morgan. Hammond asintió. «El Dr. Mercer ha sido el informante de Drake desde el principio, monitoreando el desarrollo de los gemelos e informando directamente a Singapur». «¿Cómo llegamos hasta Vanessa?», preguntó Richard. Hammond sacó un pequeño estuche con tarjetas de acceso y una memoria USB. «Esto los llevará por los principales puntos de control de seguridad. La memoria contiene un programa que activará la alarma de incendios en el ala este exactamente a las 11:30 a.m., creando su distracción». «¿Y el Subnivel 3?», preguntó la doctora Chen. «Ahí es donde necesitamos a Emma», dijo Hammond con suavidad. «El ascensor requiere tanto una tarjeta de acceso como un comando de voz que coincida con personal autorizado. Pero Vanessa creó una puerta trasera, una secuencia específica que anula el sistema, diseñada para reconocer el patrón de voz de Emma». Todas las miradas se posaron en Emma, que asintió con confianza. «Recuerdo el código. Mamá me hacía practicarlo como si fuera una canción». Hammond continuó. «Una vez que lleguen al Subnivel 3, encontrarán a Vanessa en el laboratorio principal. Estará fuertemente custodiada durante la preparación para la demostración». «¿Cuántos guardias?», preguntó Morgan. «Al menos 4, además del Dr. Drake y el equipo técnico». Richard absorbió la información, su determinación creciendo. «¿Y después de alcanzarla? ¿Cómo salimos?». «Por el ascensor de servicio aquí», señaló Hammond en el plano. «Conduce al muelle de carga. Tendré un vehículo esperando». «Esto parece demasiado simple», dijo Morgan con suspicacia. La expresión de Hammond se ensombreció. «No será simple, detective. Esto es solo la estructura. Todo lo que pueda salir mal, saldrá. Pero es la única oportunidad que tiene Vanessa». Richard se arrodilló ante Emma. «No tienes que hacer esta parte. Puedes quedarte con Marta y los gemelos». El mentón de Emma se alzó con terquedad. «Voy. Mamá me necesita». Richard reconoció la determinación en sus ojos, la misma expresión que había visto innumerables veces en Vanessa. «Está bien, pero te quedas siempre entre el detective Morgan y yo». Hammond revisó su reloj. «Hay algo más que deben saber. La fórmula de Neimosin ha evolucionado. La última versión no solo borra recuerdos, puede reemplazarlos por otros artificiales». «¿Qué significa eso para Vanessa?», preguntó alarmada la doctora Chen. «Significa», dijo Hammond con gravedad, «que después de la demostración no solo los olvidará a ustedes, recordará una vida completamente distinta, una que nunca existió». La instalación de Pharmach en Singapur parecía una reluciente sede corporativa más que un laboratorio clandestino. Situada en una pequeña isla privada conectada al continente por un puente fuertemente custodiado, su estructura de vidrio y acero reflejaba la luz tropical, proyectando una imagen de transparencia que ocultaba su verdadero propósito. Richard ajustó su corbata, el peso de la tarjeta de acceso de la doctora Hammond pesando en su bolsillo. A su lado, Emma permanecía en silencio en el asiento trasero del taxi, vestida con un uniforme escolar privado que Hammond había proporcionado como parte de su tapadera. «Recuerda», dijo Richard suavemente,
Eres mi hija visitando mi lugar de trabajo para un proyecto escolar. Quédate cerca de mí. Emma asintió, sus ojos fijos en el control de seguridad que se acercaba. No tengo miedo, dijo, aunque su pequeña mano buscó la suya. Bien, respondió Richard, apretando sus dedos con suavidad, porque yo tengo suficiente miedo por los dos. El taxi se detuvo en el control. Richard presentó la identificación falsa que lo acreditaba como el Dr. Richard Bennett, investigador neuroquímico. El guardia la escaneó y luego miró a Emma. El día de la familia no es hasta la próxima semana, señaló, consultando su tableta. Richard sacó una carta con membrete de Pharmach. Permiso especial. El proyecto escolar de mi hija sobre desarrollo farmacéutico aprobado por el Dr. Mercer en persona. La mención del nombre de Mercer funcionó como Hammond había predicho. El guardia asintió y los dejó pasar, apenas mirando la identificación escolar falsa de Emma. Una vez dentro del vestíbulo principal, Richard revisó su reloj. 10:45 a.m. Quedaban 45 minutos hasta la distracción. El detective Morgan y la doctora Chen entrarían por separado a las 11:15, con credenciales distintas. Fase 1 completada, murmuró Richard mientras tomaban el ascensor principal hacia el segundo piso. Desde allí seguirían la ruta trazada por Hammond hacia el ala de investigación. El interior de la instalación era clínicamente impecable. Paredes blancas, suelos pulidos y laboratorios acristalados donde los científicos trabajaban en proyectos mucho más inocuos que Nimocin. Las cámaras de seguridad seguían sus movimientos, pero Hammond les había asegurado que su ruta evitaba las zonas más estrechamente vigiladas. «Papá», susurró Emma, encajando de manera natural en su papel. «Necesito ir al baño». Richard se tensó. Eso no estaba en el plan, pero negarse llamaría la atención. «Por supuesto, cariño». Encontraron un baño cerca de la cafetería. Richard esperó ansiosamente fuera de la puerta, mirando el reloj repetidamente. 10:52 a.m. Cuando Emma salió 5 minutos después, su expresión había cambiado. «Linterna azul», susurró. Richard se congeló. La frase clave de la cabaña. «¡Peligro!» «¿Qué viste?», preguntó con naturalidad, tomándola de la mano y guiándola hacia una exhibición de productos de consumo de Pharmach. «Al Dr. Drake», murmuró. «En la cafetería». Me miró directamente. El corazón de Richard golpeaba fuerte. ¿La había reconocido Drake? ¿Dijo algo? ¿Hizo algún movimiento hacia ti? No, hablaba con una mujer, pero me miró demasiado tiempo. Richard presionó el botón de alerta silenciosa en su teléfono. 3 toques rápidos que señalaban a Morgan. Cambio de planes. Movemos ahora. Abandonaron su ritmo pausado y se dirigieron con decisión hacia el ala este. El teléfono de Richard vibró con la respuesta de Morgan, en posición, procediendo al acceso del subnivel. La entrada al ala de investigación requería la primera tarjeta especializada. Richard pasó la tarjeta de Hammond y la puerta se abrió con un suave silbido. Más allá había un pasillo claramente distinto a las zonas de fachada. Menos ventanas, más cámaras de seguridad y puertas de laboratorio numeradas. «Casi al ascensor», animó Richard al doblar la última esquina. Se detuvieron en seco. El doctor Andrew Mercer estaba de pie frente al ascensor, flanqueado por 2 guardias de seguridad. «Señor Blackwood», dijo Mercer amablemente, «y Emma, qué maravilloso verlos a ambos, aunque debo decir que me sorprende esta visita». Richard empujó a Emma ligeramente detrás de él. «Doctor Mercer, solo estábamos recorriendo la instalación con acceso a nuestro ala de investigación restringida. ¡Qué emprendedores!». La sonrisa de Mercer nunca llegó a sus ojos. ¿De verdad pensaron que no monitorearíamos patrones de acceso inusuales después de las indiscreciones recientes de la doctora Hammond? «¿Dónde está mi esposa?», exigió Richard, abandonando la farsa. Preparándose para una demostración revolucionaria, una que transformará la gestión terapéutica de la memoria. Mercer hizo un gesto a los guardias. «Por favor,
Escolten al señor Blackwood y a la niña a la sala de conferencias E. El Dr. Drake querrá hablar personalmente con ellos. En ese momento, la alarma de incendios del edificio chilló con fuerza, 30 minutos antes de lo previsto. Los rociadores se activaron, empapando a todos en segundos. En la confusión momentánea, el detective Morgan apareció detrás de Mercer, mostrando sus credenciales del FBI. Agente federal. Todos quietos. Los guardias dudaron, atrapados entre autoridades en conflicto. Esta es una instalación privada extranjera, espetó Mercer. Usted no tiene jurisdicción aquí. Tengo suficiente para detenerlo mientras las autoridades de Singapur investigan múltiples cargos de secuestro, replicó Morgan. Mientras discutían, Emma tiró de Richard hacia el ascensor. Entre la confusión y el estruendo de las alarmas, pasó la tarjeta de Hammond y colocó la palma en el escáner biométrico. Protocolo de emergencia Alfa Niño Estrella 97, dijo claramente, su voz imponiéndose al ruido. Las puertas del ascensor se abrieron. Richard empujó a Emma dentro justo cuando uno de los guardias notaba su movimiento. ¡Deténganlos!, gritó Mercer. Morgan se interpuso entre los guardias y el ascensor, ganando segundos preciosos mientras las puertas se cerraban. «Detective Morgan», susurró Emma, observando cómo desaparecía de la vista. «Estará bien», la tranquilizó Richard, aunque no estaba seguro. «Está haciendo su trabajo para que nosotros podamos hacer el nuestro». El ascensor descendió rápidamente hasta el subnivel 3. Richard sacó los viales de su bolsillo, destapando uno. «Bébelo ahora», instruyó a Emma. Ella tragó el líquido transparente sin dudar. Luego observó cómo Richard hacía lo mismo. «¿Funcionará lo suficientemente rápido?», preguntó. «¿Tu madre lo diseñó? Confío en que sí». El ascensor se frenó y luego se detuvo. Cuando las puertas se abrieron, Richard se preparó para una resistencia armada. En cambio, encontraron un pasillo vacío, inquietantemente silencioso en comparación con el caos de arriba. «¿Por aquí?», dijo Emma con confianza, guiándolo hacia un par de puertas dobles marcadas como Laboratorio 3A. «Mamá está ahí, lo siento». El laboratorio era un entorno estéril de metal y vidrio reluciente. Equipos complejos cubrían las paredes, monitores mostraban patrones de ondas cerebrales, soportes intravenosos con bolsas de líquido transparente. Y en el centro, una silla médica reclinable que parecía una mezcla entre el sillón de un dentista y el asiento de un astronauta. Vanessa Blackwood estaba inmóvil en esa silla, con electrodos sujetos a las sienes y los ojos cerrados. Llevaba una simple bata blanca de hospital, su cabello oscuro recogido en una coleta ordenada. A pesar del entorno clínico, parecía en paz, de una manera antinatural. «¿Mamá?», exclamó Emma corriendo hacia ella antes de que Richard pudiera detenerla. Los ojos de Vanessa se abrieron lentamente. Parpadeó al ver a Emma sin reconocimiento alguno. «Hola», dijo amablemente. «¿Estás perdida, pequeña?». El corazón de Richard se hizo trizas mientras se acercaba con cautela. «Vanessa, soy Richard». Ella lo estudió con desapego clínico. «Me resultas familiar, pero no puedo ubicarte. ¿Eres parte del equipo de investigación? Ya han comenzado el procedimiento». Vino una voz desde detrás de un vidrio de seguridad. El doctor Vincent Drake emergió, su brazo en cabestrillo por la herida de bala que Morgan le había causado. No es el borrado completo todavía, solo una supresión temporal para asegurar su cooperación durante la preparación. «Reviértelo», exigió Richard. «Ahora». Drake rió entre dientes. «¿O qué? Has entrado en una instalación segura sin ventaja alguna ni plan de escape». Señaló alrededor del laboratorio vacío. «He despedido al personal técnico por ahora. Solo nosotros, y una fascinante reunión familiar». Emma se acercó de nuevo a Vanessa con más cautela. «Mamá, soy yo, Emma, tu hija». Vanessa sonrió con amabilidad. «No tengo hijos. Creo que estás confundida. La supresión de memoria es selectiva», explicó Drake con orgullo clínico. «Recuerda perfectamente su trabajo científico».
Pregúntale sobre neurofarmacología molecular y te dará una conferencia brillante. Pero sus recuerdos personales, esposo, hijos, su investigación contra nosotros, están temporalmente inaccesibles. «Monstruo», gruñó Richard. «Visionario», corrigió Drake. «Imagina un mundo donde los recuerdos traumáticos puedan eliminarse selectivamente. Soldados que regresan de la guerra sin TFT. Víctimas de abuso liberadas de sus pesadillas. Por supuesto, hay otras aplicaciones. Testigos que no puedan declarar porque ya no recuerdan el crimen. Disidentes políticos que olvidan sus convicciones. El potencial de mercado es ilimitado». Emma había tomado la mano de Vanessa, estudiando la expresión vacía de su madre. «No vas a ganar», dijo con tranquila certeza. Drake la miró con genuina curiosidad. «Eres realmente extraordinaria, Emma. Paciente cero, el sujeto perfecto. Tu cerebro se adaptó a Nimocin de formas que nunca anticipamos, desarrollando inmunidad a la manipulación de la memoria. Hemos intentado replicar esa resistencia durante años». «¿Es por eso que haces esta demostración?», preguntó Richard, tratando de mantenerlo hablando mientras evaluaba sus opciones. «Para mostrar que puedes superar esa resistencia». «Exacto. El gran avance de Vanessa fue descubrir cómo penetrar incluso las vías neuronales adaptadas como las de Emma. Una vez que lo demostremos en la propia Vanessa, un sujeto con una exposición significativa al compuesto, nuestros compradores estarán convencidos de que nadie es inmune». Durante este intercambio, Emma había estado susurrando a Vanessa, aún sosteniendo su mano. Richard notó que los ojos de Vanessa empezaban a mostrar confusión. «El procedimiento completo comienza en 20 minutos», continuó Drake mirando su reloj. «Nuestros invitados están siendo escoltados ahora mismo. Están bastante entusiasmados». Se detuvo al notar el cambio en la expresión de Vanessa. «¿Qué has hecho?», exigió avanzando hacia Emma. Richard lo interceptó, bloqueando su paso. «El antídoto. Vanessa lo creó y todos lo hemos tomado, incluida ella, hace un momento». Los ojos de Drake se clavaron en Emma, que levantó un vial vacío. Las dosis que Richard había llevado, más la que Hammond había dado para Vanessa. Mientras Richard mantenía a Drake hablando, Emma se lo había administrado. «Imposible», siseó Drake. «Está completamente conectada al sistema de suministro de Nimocin. Que despachaste a los técnicos para que no lo monitorearan», señaló Richard. «Un error de aficionado, Drake». La confusión de Vanessa aumentaba. Sus ojos se movían entre Richard y Emma con un reconocimiento creciente. «Richard, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los gemelos?» «A salvo», la tranquilizó Richard. «Emma se ha estado ocupando de todos nosotros». Drake se lanzó hacia un botón rojo de emergencia en la pared, pero Richard lo embistió antes de que pudiera alcanzarlo. Cayeron sobre un carrito de equipo, haciendo que viales e instrumentos chocaran contra el suelo. «Emma, desconecta a tu madre», gritó Richard mientras forcejeaba con Drake. Emma comenzó rápidamente a quitar los electrodos de las sienes de Vanessa, mientras explicaba en términos técnicos rápidos lo que ocurría. A pesar de su edad, demostraba una comprensión perfecta del equipo médico. Drake luchaba con una fuerza sorprendente para un hombre herido. «No tienen idea de las fuerzas con las que se enfrentan», gruñó. «Pharmach tiene contratos gubernamentales en todo el mundo. Nunca estarán a salvo. No necesitamos estar a salvo de Pharmach», replicó Richard, inmovilizándolo contra la pared. «Porque después de hoy, Pharmach no existirá». Vanessa ya estaba libre del equipo, de pie con dificultad gracias al apoyo de Emma. «Las pruebas», dijo, su voz fortaleciéndose. «Emma, la secuencia de respaldo». Emma asintió y se dirigió a un terminal de computadora, sus dedos volando sobre el teclado con soltura entrenada. «Iniciando protocolo Lighthouse», anunció. Luces de alarma comenzaron a parpadear mientras las pantallas del laboratorio mostraban advertencias de brecha de seguridad. «¿Qué estás haciendo?», exigió Drake, forcejeando contra el agarre de Richard. «Enviando todas las pruebas que hemos reunido a agencias reguladoras de todo el mundo»,
explicó Vanessa colocándose junto a Emma. Violaciones en ensayos clínicos, pruebas humanas ilegales, espionaje corporativo, secuestros, muertes falsificadas, todo documentado meticulosamente durante el último año. «Estás mintiendo», balbuceó Drake. «Esos archivos están protegidos por un cifrado irrompible». «Un cifrado que yo diseñé», le recordó Vanessa, «con una puerta trasera a la que solo mi hija podía acceder». Emma completó la secuencia con un gesto final. Transmisión completa. Verificación en blockchain iniciada. La evidencia ahora está registrada y distribuida permanentemente. Las puertas del laboratorio se abrieron de golpe cuando el personal de seguridad entró con armas desenfundadas. Richard se preparó para lo peor. «Agentes federales», sonó una voz familiar. El detective Morgan entró detrás del equipo de seguridad, acompañado ahora por varias personas con aspecto oficial en trajes. «Todos permanezcan donde están». Drake se desplomó en el agarre de Richard. «Esta es una instalación corporativa soberana. No tienen autoridad». «En realidad», interrumpió un distinguido hombre singapurense con uniforme policial, «tenemos toda la autoridad. Singapur no tolera la experimentación humana ilegal. Dr. A. Vincent Drake, queda usted arrestado por múltiples violaciones del derecho internacional». Mientras esposaban y se llevaban a Drake, Richard finalmente soltó el aliento que había estado conteniendo. Se volvió para encontrar a Vanessa de pie sin ayuda, sus ojos claros y enfocados. «Richard», susurró, abriendo los brazos. Él la abrazó con fuerza. 7 años de pérdida y un mes de búsqueda desesperada culminando en ese momento. «Encontraste el camino de regreso a nosotros», murmuró contra su cabello. «No», corrigió Vanessa suavemente, extendiendo un brazo para incluir a Emma en el abrazo. «Nuestra hija nos trajo de vuelta el uno al otro». Una semana después, la familia Blackwood se reunió en la casa de Richard en San Francisco. Ya no era una fortaleza, sino un santuario. La sala de estar, antes minimalista y estéril, ahora tenía juguetes esparcidos por el suelo y fotos familiares cubriendo cada superficie. «Por fin están dormidos», anunció Vanessa, entrando desde la guardería donde los gemelos acababan de acostarse para la siesta. Toda la emoción de la fiesta los agotó. La pequeña celebración de bienvenida había concluido 1 hora antes. La doctora Chen, el detective Morgan e incluso la doctora Hammond, que había recibido inmunidad a cambio de su testimonio, habían venido a celebrar la reunión de la familia. Richard dio una palmada en el sofá a su lado. «Ven a sentarte. Tú también deberías descansar». Vanessa sonrió, acomodándose a su lado y apoyando la cabeza en su hombro. «Ya he descansado suficiente. 7 días en un hospital pinchada y examinada por médicos, asegurándose de que el Nimocin estuviera completamente fuera de mi sistema. Mamá, mira lo que encontré». Emma entró saltando en la sala, llevando un álbum de fotos polvoriento de la oficina de Richard. «Fotos de bebé mías». Richard y Vanessa se miraron mientras Emma se dejaba caer entre ellos, abriendo el álbum para revelar fotos de un recién nacido diminuto con un mechón de cabello cobrizo. «Pensamos que te habíamos perdido», dijo Richard en voz baja, trazando con el dedo la imagen de su hija recién nacida. «Nos dijeron que no sobreviviste al nacimiento». «¿Cómo lo hicieron?», preguntó Emma, con su mente precoz siempre buscando entender. «¿Cómo me llevaron?». Vanessa suspiró. «Yo trabajaba para la división de investigación de Pharmach antes de que nacieras. Estaban desarrollando versiones tempranas de Nimocin y necesitaban un recién nacido con marcadores genéticos específicos para su primer ensayo humano. Cuando el Dr. Mercer descubrió que mi embarazo había producido exactamente lo que buscaban». Se interrumpió, el recuerdo aún doloroso. «Falsificaron tu muerte durante un parto complicado», continuó Richard. «No me permitieron entrar en la sala política del hospital para nacimientos de alto riesgo en ese entonces. Cuando te vi, ya te habían cambiado por otro bebé que no había sobrevivido. Y me colocaron con el Dr. Winters», concluyó Emma, «que no sabía que yo había sido robada». «No», confirmó Vanessa.
Daniel era un buen hombre. Cuando descubrió la verdad años después, al reconocer tus marcadores genéticos durante pruebas de rutina, intentó exponer a Farmach. Fue entonces cuando organizaron el accidente. Pero me mantuvieron con vida, señaló Emma. ¿Por qué no eliminarme también? Porque eras demasiado valiosa, explicó Richard con suavidad. La adaptación de tu cerebro a Nimosín te hizo única, la clave para perfeccionar su fórmula. Emma reflexionó sobre esto con una compostura asombrosa, que aún a veces sorprendía a sus padres. ¿Y cuándo descubriste que yo estaba viva?, preguntó a Vanessa. Hace unos 18 meses. Estaba revisando datos genéticos de los ensayos de Nimosín y reconocí marcadores que solo podían pertenecer a mi hija. Me tomó meses de investigación secreta confirmar que estabas viva y localizarte. Fue entonces cuando contactaste al detective Morgan, dijo Emma. Vanessa asintió. Necesitaba a alguien oficial en quien pudiera confiar. Farmach tenía demasiadas conexiones en seguridad privada y agencias de inteligencia. Pero no podía simplemente llevarme y huir, razonó Emma. No, cariño. Nos habrían perseguido para siempre, a menos que desmanteláramos por completo su operación. Necesitaba pruebas suficientes para derribar a toda la organización. Richard apretó la mano de Vanessa. Así que desapareciste para reunir esas pruebas, sabiendo que te seguirían a ti en lugar de enfocarse en los gemelos. Y me encontraste bajo custodia protectora después del incendio, agregó Emma. ¿Pero por qué no le dijiste a papá de inmediato? Porque lo vigilaban constantemente, explicó Vanessa. Si Richard hubiera mostrado la menor señal de saber que yo estaba investigándolos, o que tú estabas viva, se habrían movido contra todos nosotros de inmediato. Richard negó con la cabeza, asombrado. Todo este tiempo planeando 10 pasos adelante. Tenía que hacerlo, respondió Vanessa con sencillez. Estaba protegiendo a nuestra familia. Emma cerró el álbum de fotos, su expresión pensativa. ¿Qué pasa ahora con Farmach y el Dr. Drake? Los activos de Farmach han sido congelados en todo el mundo, respondió Richard. Drake y Mercer enfrentan cargos internacionales. La investigación legítima, incluidas las aplicaciones terapéuticas de Neosini, ha sido transferida a comités de supervisión ética. ¿Y nosotros?, preguntó Emma, mostrando que bajo su intelecto extraordinario seguía siendo una niña de 7 años buscando seguridad. Vanessa abrazó a Emma entre sus brazos. Ahora seremos una familia normal. Irás a la escuela, harás amigos, tendrás una infancia. Los gemelos crecerán conociendo a su hermana mayor, y nunca más estaremos separados. ¿Lo prometes?, susurró Emma. Lo prometemos, dijeron Richard y Vanessa al unísono. Esa noche, después de que Emma se fue a dormir, Richard y Vanessa se quedaron en la puerta de la guardería, observando a sus 3 hijos dormir, los gemelos en sus cunas, y Emma en una cama nueva colocada cerca de sus hermanos. Insiste en estar junto a ellos, murmuró Richard. Dice que les está enseñando a recordar todo lo importante. Vanessa se apoyó en su abrazo. Tiene tu determinación. Y tu brillantez, replicó Richard. Los analistas del FBI todavía intentan entender cómo memorizó esas fórmulas complejas. No es solo por las mejoras del Nimosín, dijo Vanessa. Ella es extraordinaria por derecho propio. Siempre lo fue. Richard besó suavemente su sien, como su madre. Vanessa se giró en sus brazos. ¿Estás seguro de que estás bien con todo esto? Hace un mes eras un padre soltero de gemelos. Ahora tienes una prodigio de 7 años y una esposa que guardaba secretos inimaginables. Hace un mes estaba medio vivo, corrigió Richard. Ahora tengo todo lo que siempre quise. Mi familia completa. El cómo ya no importa. Al cerrar suavemente la puerta de la guardería detrás de ellos, ninguno notó que los ojos de Emma se abrieron brevemente. Una pequeña sonrisa cruzando su rostro antes de volver a dormirse, segura de que su familia por fin estaba completa. 6 meses después, Emma Blackwood estaba al borde del Pacífico,
las olas acariciando sus pies descalzos mientras recogía conchas en un pequeño balde. La casa de playa privada en Half Moon Bay se había convertido en el refugio de fin de semana de la familia, un lugar para sanar y crear nuevos recuerdos, lejos de la sombra persistente de Farmach. «Miren lo que encontré», gritó, levantando $1 de arena perfecto. Richard saludó desde donde estaba sentado con los gemelos sobre una manta de playa, ayudándolos a apilar bloques de colores. A 1 año de edad, Lucas y Lily desarrollaban ya personalidades distintas. Lucas, metódico y observador. Lily, aventurera y risueña. Vanessa salió de la casa de playa con una bandeja de limonada. «La puesta de sol en 15 minutos», anunció. «Hora ideal para cazar estrellas de mar». Emma sonrió y corrió hacia su madre, la arena volando de sus pies. El ritual se había convertido en su tradición familiar favorita. Buscar estrellas de mar en las pozas de marea, mientras el sol se hundía bajo el horizonte. «Carrera hasta las rocas», retó Emma, ya adelantándose corriendo. Vanessa dejó la bandeja y la siguió a un paso más tranquilo. Richard cargó a los gemelos, uno en cada brazo, y se unió a la procesión hacia las formaciones rocosas al borde de la propiedad. «Cuidado con las piedras mojadas», advirtió mientras Emma trepaba con destreza. «Siempre tengo cuidado, papá», respondió ella con la confianza de una niña que había enfrentado peligros mucho mayores que unas piedras resbaladizas. Se acomodaron en sus lugares habituales. Emma se posó en la roca más plana, Vanessa a su lado señalando la vida marina, y Richard acunando a los gemelos mientras observaban el espectáculo con los ojos muy abiertos. «Cuenta la historia, mamá», pidió Emma como lo hacía en cada atardecer. Vanessa sonrió, sabiendo a qué historia se refería su hija. Se había convertido en su manera de procesar todo lo que había ocurrido, transformando el trauma en un cuento de triunfo que incluso los gemelos algún día podrían comprender. «Érase una vez», comenzó Vanessa, su voz elevándose sobre el sonido de las olas. «Una científica brillante que descubrió algo asombroso, una forma de ayudar a las personas a recordar todo lo importante en sus vidas. Pero algunas personas malas querían usarlo para hacer que la gente olvidara», continuó Emma, habiendo memorizado su parte. «Así es. Entonces, la científica tuvo que ser muy valiente y muy lista. Creó una fórmula especial y la escondió dentro de una estrella de mar de vidrio». Richard retomó el hilo. «Y encontró a una niña muy especial con la memoria más extraordinaria del mundo». «Yo», anunció Emma con orgullo, haciendo que los gemelos rieran con su entusiasmo. «Tú», confirmó Vanessa, la niña más valiente e inteligente que ayudó a salvar a toda su familia. Mientras el sol pintaba el cielo con brillantes naranjas y rosas, Richard se maravillaba de cómo habían transformado su calvario en un cuento para dormir. Uno que reconocía la oscuridad pero resaltaba la luz. Los juicios contra Farmach seguían en curso, con Drake y Mercer enfrentando décadas en prisión. Los aspectos legítimos de la investigación de la memoria continuaban bajo una estricta supervisión ética, con Vanessa como asesora, para garantizar que las aplicaciones terapéuticas pudieran ayudar a las personas sin riesgo de abuso. Richard se había apartado de las operaciones diarias de su empresa tecnológica, priorizando el tiempo con su familia recién completa. La frenética atención mediática finalmente había disminuido, aunque las habilidades extraordinarias de Emma seguían siendo un secreto celosamente guardado de la familia. «Miren, encontré una», exclamó Emma, levantando suavemente una pequeña estrella de mar de una poza de marea. «Es del mismo color que la de vidrio de tu oficina, mamá». Vanessa la examinó con un interés exagerado. «Es perfecta. Recuerda, miramos, pero siempre las devolvemos a donde pertenecen». Emma asintió con seriedad, devolviendo la criatura a su hogar acuático. «Porque todo pertenece a algún lugar. Como yo. Como todos nosotros», dijo Richard, acomodando a los gemelos para observar juntos los últimos momentos del atardecer. A medida que caía la oscuridad, regresaron a la cálida casa de playa iluminada. Emma corrió delante,
ansiosa por registrar los descubrimientos del día en el diario que Vanessa le había regalado, un lugar para guardar de manera segura sus recuerdos perfectos por elección y no por necesidad. Se está adaptando muy bien, observó Vanessa. El terapeuta dice que está procesando todo de formas notablemente saludables. Esa resiliencia la obtiene de ti, respondió Richard. Los tres la obtienen de ti. Dentro, retomaron su rutina nocturna. Cena en la gran mesa de la cocina, la hora del baño para los gemelos, con Emma insistiendo en ayudar. Y luego el cuento de buenas noches todos juntos en la sala familiar. Más tarde, cuando los tres niños ya estaban dormidos, Richard y Vanessa se sentaron en la terraza con vista al océano iluminado por la luna, 2 copas de vino sobre la mesa entre ellos. ¿Alguna vez piensas en lo que podría haber pasado?, preguntó Richard en voz baja. Si Emma no me hubiera encontrado en ese avión. Vanessa lo consideró. Calculé 67 escenarios diferentes mientras planeaba mi desaparición. El avión era la probabilidad más alta de éxito. Entorno controlado, rutas de escape limitadas, y conocía los detalles exactos de tu vuelo. Richard rió entre dientes. Siempre la científica. Pero la canción de cuna. La expresión de Vanessa se suavizó. Eso fue la madre en mí. Sabía que si Emma la cantaba, tú le creerías. Hay cosas que la lógica no puede explicar. Richard tomó su mano, su pulgar trazando el anillo de bodas, el original que había recuperado de su escritorio tras su desaparición. Solía pensar que la memoria era solo almacenamiento de información, dijo pensativo. Pero es más que eso. Es quienes somos, nuestras conexiones, nuestros sentimientos, nuestro sentido de pertenencia. Eso es lo que Drake nunca entendió. No puedes separar la memoria de la identidad, del amor, coincidió Vanessa. Por eso su versión de Mnemosyne estaba condenada al fracaso a largo plazo. Y por eso la tuya tuvo éxito, señaló Richard. Tú no intentabas controlar la memoria, estabas protegiéndola. Desde el pasillo llegó el suave sonido de pequeños pies sobre la madera. Emma apareció en la puerta, su cabello cobrizo revuelto por el sueño. Tuve el sueño otra vez, dijo. El bueno, donde estamos todos en la playa mirando las estrellas. Vanessa abrió los brazos y Emma se subió a su regazo, a pesar de estar ya casi demasiado grande. Ese no es solo un sueño, cariño. Es un recuerdo que estamos creando ahora mismo. Emma bostezó, acurrucándose contra el hombro de su madre. Me gusta más crear recuerdos nuevos que recordar los viejos y aterradores. Eso es lo maravilloso de los recuerdos, dijo Richard alisándole el cabello. Podemos elegir cuáles guardar más cerca, y tenemos toda una vida por delante para crear juntos nuevos y hermosos recuerdos. Mientras Emma volvía a dormirse en los brazos de Vanessa, Richard contemplaba a su esposa y a su hija, recortadas contra el océano estrellado. El camino que los había llevado hasta allí había sido inimaginable, lleno de pérdida, engaño y peligro. Pero al ver a Vanessa tarareando la familiar canción de cuna sobre la luz de las estrellas y los ángeles, supo con absoluta certeza que su historia había encontrado un final perfecto.